En este momento me permito presentar a la psicóloga maestra Sandra Granado Segovia, quien nos presentará el día de hoy la conferencia Integración de los ejes articuladores en el codiseño de los programas analíticos. Los invitamos a que nos compartan sus dudas y preguntas a través del chat de este evento. Y también felicitaciones. Les recuerdo que al final tendremos un tiempo para que la maestra Sandra pueda atender algunas de sus dudas e inquietudes. Eh, Presento formalmente a la maestra Sandra. Tiene 21 años de experiencia como conferencista y capacitadora, así como 17 años de experiencia como docente frente a grupo en el nivel básico, medio y superior. Actualmente se desempeña en el nivel de secundaria en el servicio público. Es licenciada en Psicología por la Universidad Latina de México y cuenta con el grado de maestría por la Universidad Pedagógica Nacional. Colaboró en el diseño del modelo Concuprice para la Secretaría de Educación de Guanajuato y ha sido tutora y académica en el Instituto Especializado de Diseño y Evaluación Curricular ya hace algunos años. Damos las gracias a la maestra Sandra Granados y le cedemos el micrófono. Bienvenida, maestra. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. También para mí es desde luego un gusto poder compartir este momento con ustedes y espero que ya se esté visualizando allí la presentación. Así es, ya es visible. Gracias, maestra. La ponemos en pantalla completa para que... Y bueno, como ustedes saben, el título de esta charla es la integración de los ejes articuladores en el codiseño, justamente de los programas analíticos en el Plan de Estudios 2022 de la escuela primaria. De tal manera que, ¿qué más podríamos agregar? Ya lo advertía el maestro Manuel, ya lo decía la doctora Irene también, que todo lo que se tenga que revisar en los documentos, pues de alguna forma ya lo hemos revisado, ya lo hemos leído, ya lo hemos escuchado, ya lo hemos discutido. ¿Qué más podemos agregar a esta discusión que no hayamos escuchado o platicado o leído ya? Tanto en los documentos oficiales de la Secretaría de Educación Pública como en el Diario Oficial de la Federación, como los expertos. Aquí tenemos, por ejemplo, a don Ángel Díaz Barriga, o también en días recientes vimos videos donde estaba hablando del Plan 2022 la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Qué más podríamos nosotros agregar que no esté ya en la florecita que resume todos los elementos curriculares o en las esferas de estado de desagregación, de los niveles de desagregación curricular, donde está el núcleo, donde están los 10 rasgos del perfil de egreso, las 6 fases, los 7 ejes articuladores, los 4 campos formativos que ya sabemos que integran distintas asignaturas o áreas del conocimiento, que a su vez cada uno tiene sus propósitos, sus contenidos, y que se recomienda empezar con cada una de estas áreas o estos campos formativos, pues desde un diálogo hasta comenzar después en un desarrollo de los aprendizajes que nos lleve en una evaluación formativa continua a elaboración de proyectos y que a su vez nos permita apropiarnos del programa sintético y construir nuestro programa analítico. Todo esto lo hemos repasado ya, entonces, ¿qué podría yo advertir? Si grandes expertos en la materia, intelectuales, personas que se han dedicado a la docencia, como quienes acaban de hablar antes de mí, ¿yo qué podría agregar? Por eso les voy a contar esta noche 3 historias de ratones. Es todo. Y quiero hacerlo así porque es lunes por la noche, son casi las 9 de la noche. Estoy segura que tuvimos un inicio de semana excelente, pero esto no quita que ya estemos tal vez un poquito con ganas de relajarnos. Y cada una de estas historias pretendo que aborde una de estas preguntas. La primera, ¿cómo pasar del plan a la acción? Porque esta es una situación que constantemente nos preocupa cuando se nos da un plan que parece
excelente, pero que no hemos ejecutado. La segunda, ¿para qué sirven los ejes articuladores? Que es otro de los elementos claves de esta exposición y que a veces pareciera que es como un agregado, pero que no hemos del todo ubicado cuál es su utilidad. Y tres, ¿qué es lo más importante en la aplicación del Plan 2022? Todo esto pues con la finalidad de abonar justamente al propósito del diplomado, que es consolidar los aspectos técnicos, profesionales, que nos permitan planear e intencionar la práctica en el aula. ¿Esto qué significa? Que vamos a buscar la manera de dar herramientas o de construir herramientas técnico-pedagógicas que nos permitan, antes de llegar a la práctica educativa en el aula, antes de ello, tener un plan, tanto colegiado como en lo individual, que nos permita que, pues, dar solución a problemáticas o a situaciones que ya nos atañen desde hace tiempo en nuestros centros escolares. Y bueno, para ello, les preguntaría, ¿ustedes consideran que para mayor autonomía se requiere más esfuerzo? Porque eso sería lo lógico, ¿verdad? Que si este plan 2022 nos promete más autonomía, tendríamos que salir de nuestra zona de confort. La primer fábula o cuento que les voy a platicar el día de hoy, me gustaría iniciarla contextualizando que los ratones son animales muy comunitarios, cuya finalidad es alimentarse lo más que se pueda. Pueden comer todo el día y toda clase de cosas, no solamente comida. Pueden roer muchísimos materiales y alimentarse de ellos. Suelen vivir juntos, a veces hasta hacinados, y actúan por instinto, es decir, actúan en automático, porque su fin es seguir todos juntos y seguir comiendo. Y por eso el primer cuento o fábula tiene que ver con esto de pasar del plan a la acción. ¿Se acuerdan de la reunión de los ratones? Donde los ratones están cansados de que cada vez que quieren alimentarse, cada vez que quieren salir a buscar comida, pues el riesgo es muy grande, porque el gato es muy feroz y siempre está cazándolos. De tal modo que cuando se reúnen, podemos pensar como nosotros nos reunimos en un consejo técnico escolar, por ejemplo, cuando se reúnen todos los ratones y empiezan a dar opciones, a dar soluciones al problema que tienen, uno de ellos da un discurso fenomenal y dice que pues lo que deben de hacer es justamente conseguir ponerle el cascabel en el cuello al gato. Y da toda la referencia de cómo hacerlo. Nos dice que hay que buscar el momento en el que el gato esté descuidado, hay que poco a poco hacerle un nudo y entonces sabremos cada vez que él se acerca porque nos va a avisar, porque vamos a saber que estamos en riesgo, que estamos en peligro, vamos a poder alejarnos. Y el ratón más anciano ni se reía, ni aplaudía, ni daba señas de estar como complacido, ¿no? Con lo que estaban diciendo. Entonces le preguntan que por qué él no celebra. Dice, la idea no es mala, pero la aplaudiré cuando sepa quién le va a poner el cascabel al gato. Es decir, quién va a ejecutar este plan tan maestro y tan bien planeado, ¿no? Que acaba de dar en su discurso magistral el ratón. Y bueno, creo que esta es la pregunta que a veces nos hacemos justamente cuando estamos ante un plan que se nos presenta, que nos puede parecer a algunos excelente, a algunos no tan bueno, pero ya es un plan elaborado como el programa sintético que hemos estado estudiando. Y esta fábula justamente alude a esa dificultad que sentimos o hasta esa imposibilidad de realizar algo que nos parece peligroso, porque nos saca de nuestra zona de confort, porque nos limita y nos hace pensar
que más allá de esos límites, que más allá de eso que hemos probado antes, hay un riesgo y un peligro inminente del cual no vamos a poder regresar. Entonces, esto genera que haya pocos voluntarios para llevar a cabo el plan, para ponerlo en práctica, porque les parece a todos muy arriesgado, a pesar de que el provecho o el beneficio también sería para todos. La pregunta es entonces, ¿quién creen en el plan 2022 que es el encargado de ponerle el cascabel al gato? Pues el colectivo docente, definitivamente. No es el director ni la directora, no es el asesor técnico pedagógico, así como tampoco lo es el supervisor de la zona o un maestro o el jefe de academia o los maestros de un grado. Somos todos como colectivo. Y ahí es donde demostramos que esta posibilidad de autonomía, que es la gran ventaja que los expertos defienden de este plan 2022, esto que está como inacabado, como abierto a las posibilidades que le quiera aterrizar o que le quiera brindar cada centro escolar, esa autonomía o la tomamos, como decía el maestro Manuel hace rato, que las oportunidades son para valientes. O tomamos esta oportunidad de autonomía o continuamos como muchas veces lo hemos hecho todos en alguna ocasión y simulamos que estamos haciendo lo que nos toca hacer. Ustedes deciden. Y bueno, este problema de cómo pasar del plan a la acción, la verdad que es un problema que ya es antiguo, que ya se ha discutido en muchísimas ocasiones, cómo transitar de lo universal a lo particular. Y hay filósofos de la ciencia como León Olivé, y lo vemos aquí en la imagen, y que él nos dice pues que la solución es justamente no pelearnos con qué es primero, los conocimientos universales, generales, o sea, el plan sintético en este caso, o lo particular de cada centro escolar, el problema que queremos atender, las características del alumno, de la comunidad, de las familias, porque entonces entramos en el dilema del huevo o la gallina. ¿Qué fue primero? Y justamente se trata de no buscar qué es lo que es más importante o lo que se privilegia, sino de entrar en un diálogo, en un intercambio. Y en ese intercambio, justamente hay que la información que tenemos ya reunida por distintas fuentes y por distintos medios en nuestro PEMSE, en nuestras distintas evaluaciones, en CISAT, en Mejoredu, en RIMA, en todo lo que constantemente estamos registrando y reuniendo en nuestro centro escolar, toda esa información, utilizarla para tomar decisiones en colegiado y que esa información nos permita intercambiar con lo que nos propone el plan sintético y poder generar justamente lo necesario para atender el problema de nuestra escuela y de nuestra población. Por ejemplo, por poner una manera de dialogar justamente entre lo general y lo particular, entre el plan sintético y el analítico, podríamos preguntarnos de los rasgos del perfil de egreso, ¿cuáles de ellos tienen mayor relación con nuestras metas del programa escolar de mejora continua? Yo aquí los clasifiqué de alguna manera por los que son indispensables, que es la dignidad humana, la diversidad y los derechos humanos, los que son desarrollo del individuo de manera integral, como el desarrollo de las potencialidades del pensamiento propio y la noción de que somos parte de la naturaleza, los que sirven para construir conocimiento como interpretar hechos, fenómenos, generar diálogo, ocupar distintos roles, promover proyectos, intercambiar ideas, cosmovisiones y perspectivas, y obviamente todo esto sustentado en el pensamiento crítico. Por poner un ejemplo, si en mi escuela uno de los problemas que están priorizados en mi programa escolar de mejora continua es relativo a la convivencia pacífica. Esto significa que hay un problema de violencia. Entonces, tal vez hay que apostarle primero que nada a los 3 primeros rasgos del perfil de egreso para que estén muy, muy, muy presentes en cada proyecto y en cada momento del plan analítico que estamos codiseñando. Y también con los campos formativos. ¿Qué contenidos no están en el sintético que sí se requieren para atender problemas en mi escuela? ¿Qué contenidos de lenguajes hay que reforzar, hay que agregar,
hay que a lo mejor sustituir o enfatizar de otro modo para solucionar una situación que está generando que los alumnos, que los niños, niñas y adolescentes no aprendan. Por ejemplo, mencionaba en días anteriores una exitosa directora de justamente de León, que un problema en su escuela era que los niños no estaban bien alimentados, bien nutridos. Entonces, desde lenguajes, ¿qué podemos aportar justamente para que este problema comience a tener una solución? Desde ética, naturaleza y sociedades, costumbres, tradiciones, aquí está todo lo que, la tradición oral, todo lo que las familias de la comunidad suelen realizar de acuerdo a su historia para poder, de su microhistoria, para poder entonces desde ahí tomar para mejorar su alimentación. Igual de lo humano y lo comunitario ahí está muy marcado porque es la salud emocional, física, psicológica, en todos los sentidos. Y los saberes y el pensamiento científico, pues a su vez las ciencias exactas y la matemática, ¿qué podemos agregar, qué podemos enfatizar para solucionar este problema que está presentando la comunidad donde está la escuela? Y bueno, esto nos lleva al tema del codiseño colegiado, que es un tema importantísimo. Si se fijan en la fábula de los ratones que acabamos de ver, pues sí hubo una discusión del problema, podríamos decirlo así, pero lo que no se logró hacer y que sí vio el ratón más anciano es priorizar, porque aquí tenían muy bien el plan de cómo ponerle el cascabel al gato, pero lo primero era quién lo iba a hacer, quién iba a tener la valentía de hacerlo, porque si nadie lo iba a hacer, entonces no era un buen plan. Lo primero que hay que hacer entonces para el codiseño colegiado, que esto va antes de la planificación individual, es lo que ya mencionaba la doctora Irene. Tenemos desde luego que ahondar, estudiar, leer, revisar los programas sintéticos en lo individual y en conjunto. Después, para construir el programa analítico, partimos del diagnóstico del PEMSE. Ahí ya está el problema. Ya nada más sería cuestión de juntos priorizar, jerarquizar, elegir, tomar decisiones sobre con cuál vamos a comenzar. Y a partir de allí, entonces, ya que tengamos la contextualización, ya que tengamos el problema explícito con el que vamos a trabajar, ahora sí, tomar los contenidos del programa sintético y revisarlos para ver qué hay que adaptar de ellos para dar solución a lo que nos hace falta en nuestro centro escolar. Y por último, pasar a la planificación individual del docente. Eso sí, ya de manera personal, cada uno en su didáctica y en su práctica educativa. De tal manera que aquí podemos observar en un esquema más o menos cómo podría darse ese paso de lo sintético a lo analítico, de lo general a lo particular, considerando obviamente las orientaciones didácticas, los procesos de desarrollo de aprendizaje y la evaluación como nos la recomienda el programa sintético. ¿Dónde podríamos comenzar? Pues nuestro PENSE. Ahí ya está descrita la comunidad y el contexto. Ahí la importancia de que nuestro PEMSE esté hecho a conciencia con base en la realidad y no nada más como un requerimiento administrativo. Entonces, pasamos al codiseño colegiado. Como decíamos, selecciono un problema que entre todos como escuela veamos que es prioritario. Pueden ser las habilidades básicas como la lectoescritura. Hay quien, por ejemplo, en mi escuela decían, no, pues tenemos que fortalecer que las familias participen, porque si las familias no mandan a los niños a la escuela, no revisan que estén llegando de clase, no revisan que estén trabajando las tareas o los avances en casa, no vienen cuando los llamamos, entonces no tenemos esa corresponsabilidad con la familia y solitos como escuela va a ser muy complicado. Ya decíamos, para otros será la alimentación. Una vez que se determina ese problema prioritario, entonces tomamos decisiones, ejercemos la autonomía y logramos una integración como colectivo. Y de ahí podemos comenzar a pensar en proyectos en donde se le dé solución a ese problema que ya focalizamos. En esos proyectos vamos a buscar despertar el interés de los estudiantes, que es distinto a preguntarles, ¿qué quieres
aprender o cómo quieres el proyecto, ¿verdad? No, vamos a despertar el interés desde el proyecto en general, que puede ser planteado por todo el colectivo de manera colegiada, aunque también se puede enfatizar por grados o por campos formativos, como sea la organización en su centro escolar. El punto es que una vez que está trazado el proyecto general, aquí, por ejemplo, nos ponían un caso en el que eligen como un proyecto la feria de la Fundación de la Ciudad en una escuela primaria de León. Ustedes saben que ahorita son las fechas de la Feria de León y que el tema es como algo que se vive muy de cerca, cada estudiante, cada familia. De alguna forma, el interés va a ser fácil despertarlo con este título de proyecto y díganme si o no se puede vincular con la lectoescritura. Por supuesto, canciones que son relativas a León, se pueden escribir, se pueden analizar, se pueden hacer textos sobre la Fundación de León, pero también aquí se vincula la participación de la familia. Y si queremos fortalecer la alimentación, pues platillos típicos, darles el giro nutritivo para agregarles a lo mejor más valor a estos platillos y hacer una feria pequeña en la escuela, simulando la Feria Grande de León, por ejemplo. Y así se despierta el interés y cada maestro sabrá desde su planificación de su grado, de su grupo, cómo va a vincular con cada asignatura lo que se va a hacer en el proyecto general, que es la Feria de la Fundación de León. De esta manera, la continuidad de las acciones y de los logros se da no solamente en la secuencia didáctica, como lo trabajábamos en otros momentos, sino de toda la escuela, en todo el proyecto del centro escolar. Y sí es importante aquí considerar que este colegiar, este trabajar en conjunto, sí debe estar libre de antagonismos y de sectarismos, porque todos vamos a apostarle a solucionar un problema y justamente desde un proyecto. Y bueno, nos han mencionado también en estos días el tema de la taxonomía de Bloom y de Marzano. ¿Y yo qué les podría decir al respecto? Pues que para elaborar el programa analítico, el proyecto que vamos a plantear para todo el centro escolar, sí sería importante que los procesos de desarrollo de aprendizaje, tanto en el proyecto general como en las planificaciones, pues consideren estos niveles de profundidad en el desarrollo de los aprendizajes. Algunas preguntas que surgen alrededor de esto es ¿qué contenidos voy a abordar en la experiencia o en la situación de aprendizaje? Si va a ser sobre la Fundación de León, entonces, ¿cómo voy a vincular los contenidos de las distintas asignaturas en ese mismo proyecto, de los distintos grados, ¿verdad? Cada quien del suyo, pero deben de estar involucrados todos. ¿Es importante allí la secuencia? ¿Seguir justamente la secuencia del libro de texto, por ejemplo? Claro que no. Aquí lo importante es, más que nada, ir llevando al alumno de los aprendizajes previos o de los niveles de profundidad más sencillos a los más complejos, como lo dicen cada una de estas dos taxonomías. Y por último, ¿cómo puedo alimentar cada asignatura con el proyecto codiseñado en colegiado? Creo que esa es una de las preguntas que más nos puede causar como movimiento, que más nos sacan de nuestra zona de confort, pero es donde nos han repetido que ahí está la creatividad. Honestamente, cuando tenemos la tabla de contenidos de cada grado, es fácil leerla y decir, ah, mira, autoconocer sus emociones. Claro, esto lo puedo trabajar en la feria de la fundación porque vamos a ponerles dinámicas y juegos, como en toda feria, ¿verdad? Y cuando pierdas o cuando ganes, ¿cuál va a ser tu reacción? Pueden ser aros, pueden ser las canicas, pueden ser otra clase de juegos, pero que ahí se maneje, por ejemplo, el tema de la autorregulación emocional, la pertenencia, la identidad, las tradiciones, e infinidad de cosas. Ahí ya es algo que cada uno sabrá cómo irlo vinculando. Y bueno, pasando al tema de los ejes articuladores, dice César Coll que la labor justamente de los educadores en el siglo XXI y sobre todo después de la educación a distancia en pandemia es que permitamos al alumno acercarse a abrir esas puertas que le van a brindar mayores oportunidades de vida. Y no de vida para que viva más años, sino para que tenga mayor calidad de vida, más posibilidad de construir un bagaje
cultural en todos los sentidos, que le brinde más oportunidades para desenvolverse, para aprender lo que antes no había aprendido, para salir de lo que únicamente su contexto le había brindado y tener otras opciones que no sean justamente las que siempre se han repetido a lo mejor en su familia o en su pues en su contexto, ¿verdad? En su forma de vida. Entonces, tenemos los 7 ejes articuladores como si fueran esas 7 puertas de las que nos habla César Coll, que le van a brindar al alumno otras posibilidades de ver el mundo, otras posibilidades de percibirse en el mundo y de contactarse con los otros. Ya las conocemos, es la inclusión, el pensamiento crítico, la interculturalidad crítica, la igualdad de género, la lectura y la escritura en el acercamiento a las culturas, la vida saludable, las artes y las experiencias estéticas. De tal manera que a mí me gusta pensar que justamente estos 7 ejes articuladores son bisagras. Por eso articulan, o sea, sí generan movimiento, sí permiten el movimiento, pero no significa que están ellos también moviéndose por todas partes, sino que son ejes, permiten que se mueva lo que está a su alrededor, los campos formativos, los contenidos, y para muchos esto es una situación de transversalidad. ¿Qué significa de transversalidad? Que tienen un sitio, dice Juan Carlos Tedesco, un sitio en el currículum que no sabemos si es horizontal o vertical, o sea, transversal, que lo pueden abarcar en cualquier cuadrante. También a veces le llamamos actividades integradoras, aquellas que van a reunir de distintas asignaturas, distintos temas o tópicos, distintos aprendizajes esperados. El punto es que estas bisagras son experiencias que vinculan campos formativos, que van a permitir que se muevan alrededor de ellas distintos contenidos. También me gusta pensarlas como cartas que se van a ir poniendo sobre la mesa para poner en juego los saberes y los conocimientos de los alumnos. Y que como cuando uno juega baraja, ¿verdad? Vas tomando y la que te va saliendo no es como algo que esté predeterminado, planeado, que sea inflexible, sino también es un poco el azar. Y eso es como yo entiendo a los proyectos, que cada día la vida, las circunstancias, el ánimo de los propios estudiantes, lo que ocurre alrededor de nuestro centro escolar, nos va dando como esas cartas con las cuales jugar cada acontecimiento que sucede para vincularlo. Esos son los 7 ejes articuladores. Justamente como brindar como un pretexto, no me gusta decirle pretexto porque son problemas reales, cada uno de estos 7 y problemas que están ocurriendo hoy en nuestro país, pero que sí nos pueden servir como motivo para construir conocimiento desde distintas perspectivas. Son temáticas reales, son problemas sociales que ya los expertos establecieron en el programa sintético, pero también son fuentes de proyectos, cada una de ellas, y nos vinculan, pero no nos dejan estáticos. Y bueno, aquí es donde viene la segunda historia de ratones, el ratón de supermercado y sus primos del campo. Esta fábula a veces la conocemos como el ratón de campo y el ratón de ciudad. Sin embargo, esta adaptación es de Jorge Ibargüengoitia y a mí me gusta porque habla de que hay una familia de ratones, papá, mamá y los ratones hijos, que viven en un supermercado. Imagínenlo, un supermercado de la actualidad. No voy a decir marcas, pero esos que tienen sus cochecitos, sus cajas, su estacionamiento, y que cada vez que llega la noche, cuando los clientes se van, las cajas se cierran, los empleados se retiran, las luces se apagan, entonces el ratón papá sale de su agujero, mira a todas partes y como ya no ve luz ni movimiento, les hace una señal para que salgan a su esposa y a todos sus hijos. Y bueno, les invitan a comer queso, jamones, y cuando terminan, los pequeños se van a la dulcería, comen chocolates, comen dulces, van a los colchones, a los blancos, y se divierten haciendo agujeros en cada colchón, comiendo almohadas, brincando. Mientras tanto, papá y mamá ratón salen por debajo de la cortina del centro comercial, pasan a un café que está ahí mismo en el mall y
tomándose su café con otros amigos ratones, una de esas noches el papá le dice a la esposa, ¿sabes? Yo siento que nuestro hijo ya necesita vivir otras experiencias, conocer el mundo y a lo mejor así apreciará las comodidades que aquí tiene. Entonces se toma la decisión de mandarlo al campo. Y en el próximo camión que sale hacia el campo llevando productos del supermercado, mandan a su hijo, llega a un lugar oscuro que es la troje, siente que muchos ojitos lo están mirando en la oscuridad y cuando él por fin se atreve a moverse, todos le dicen, ¿quién eres? Ya se presenta, dice, soy hijo de esta familia, mi papá es tal, ay, eres nuestro primo, eres nuestro sobrino. Y se da cuenta que esos cientos de ojitos eran toda su familia, sus abuelos, sus tíos, sus primos, sus tías. Y cuando lo reconocen, pues le ofrecen lo que ellos tienen de comer, que es maíz. Entonces él les pregunta después de comer y comer y comer maíz, pues ¿qué más hacen, verdad? Se da cuenta que allá arriba, en las vigas más altas, vive una lechuza y que ellos, mientras comen maíz, se cuidan mucho de que la lechuza no baje por ellos. Entonces dice, bueno, esto nada más es cuidarse de la lechuza y comer elotes. Así que les pregunta, ¿y aquí qué hacen cuando se aburren de comer maíz? Y los primos le contestan, no, antes agradece que te tocó buena temporada porque hay veces que solo hay olotes. Entonces, él les empezó a contar todo lo que hace en el centro comercial. Le contó del departamento de salchichonería, de quesos, la dulcería, toda la diversión entre los colchones. ¿Y qué creen? Pues ahorita les cuento qué sigue, cuál va a ser el desenlace de ese cuento. Vamos a dar un repaso con base en esta fábula. Si yo les contara esta fábula a mis estudiantes de primaria, podríamos rescatar de allí sobre el eje primero, el primer eje articulador. Por ejemplo, podríamos hablar de cómo a veces consideramos que la cultura de la ciudad, que es más cercana a la cultura universal, es mejor que los saberes del campo o los saberes ancestrales, los remedios caseros, lo que sabe la gente por observación. Por ejemplo, la gente de la ciudad leemos en un libro el ciclo del agua, pero a lo mejor en el campo lo estudian mirando al cielo y una vale más que otra. Allí se ve muy claramente todos estos temas de desigualdad de oportunidad, pero también de cómo estamos más acostumbrados a legitimar un tipo de conocimiento que los saberes. Y bueno, esto es relativo a todos los temas de colonización y de relación de dominio. Así que, ¿se puede utilizar para visibilizar la problemática? Sí. Si se fijan, aquí les puse en la parte de abajo acciones que son verbos, en donde ustedes pueden ver, de acuerdo a Bloom o a Marzano, el nivel de profundidad que ya en sí mismo el eje articulador está sugiriendo. Pensamiento crítico. ¿Ustedes creen que en esta fábula del ratón de campo y ratón de ciudad esté de alguna manera involucrado estos elementos del pensamiento crítico? Por ejemplo, el ver al otro, el saber que el otro existe y no necesariamente esté equivocado porque es diferente. El saber que cada uno construye su identidad. El ratoncito que vivió siempre en un centro comercial tenía la identidad justamente de donde él creció, donde él nació, a diferencia de los que en el campo. Y todos los elementos que los rodeaban los hicieron construir quienes eran, de tal manera que aquí también podemos aprovechar a través de la misma fábula para visibilizar lo que no habíamos visto, lo que habíamos dejado excluido, a quienes habíamos dejado excluidos, quienes no estaban gozando de las mismas oportunidades. Y a su vez, emplear estas situaciones y estos contextos para desarrollar proyectos que generen igualdad de oportunidades. Interculturalidad crítica. ¿Creen que esta fábula nos sirve para darnos cuenta que esas diferencias, esas disparidades de las que venimos hablando, esa asimetría de oportunidades entre los ratones de campo y los ratones de ciudad, va a determinar cómo se relacionen con el mundo? Claro, los ratones de campo se la pasaban encerrados en la troje sin moverse y con miedo a la lechuza. Los ratones de ciudad se divertían en todo el centro comercial y sin miedo.
Esa es una forma distinta de relacionarse con el mundo. ¿Por qué? Porque unos están sometidos a violencia constante y riesgo constante y otros aprendieron a lidiar con sus enemigos para no correr tantos riesgos. Por lo tanto, vivían más tranquilos y eran más descarados, ¿verdad? Entonces, esto también nos puede ayudar para poner sobre la mesa situaciones donde interactuemos, dialoguemos. Y aquí es importante no decir que una posición está bien y la otra mal, solamente visibilizar ambas y ponerlas a intercambiar información. Igualdad de género. Oigan, ¿por qué cuando el papá se va a tomar el café con la mamá ratona, él toma la decisión de que su hijo ya se va a ir al campo? La verdad es que nada más se lo hizo saber a su esposa, pero no le preguntó si lo veía bien, si estaba de acuerdo, o si había otra forma que el niño valorara, que el pequeño ratón valorara todo lo que tenía. Entonces aquí también es legitimar los saberes femeninos, poner en duda, cuestionar las sentencias o los mandatos de género sobre la sexualidad, sobre la reproducción, sobre los roles, lo masculino, lo femenino. Y aquí otra vez vuelvo a repetir, muy importante, no sentenciar, no satanizar que uno está bien y el otro está mal, porque a lo mejor si a la niña le han dicho que ella debe servir y hacer de comer a sus hermanos y a su papá, y uno le dice que eso está mal, pues la vamos a violentar. Más bien darle otra visión de otras posibilidades que podrían suceder si ella lo decide más adelante. Vida saludable, pues igual, ¿no? Los ratones de ciudad tienen opciones, oportunidades de asistir a hospitales o simplemente ir a la farmacia del centro comercial y a lo mejor ahí surtirse de todo lo que necesitan. El ratón de campo no. Por lo tanto, la salud verla como un hecho que no es nada más biológico, sino que es social y también tiene que ver con las oportunidades. La dieta de los ratones de campo era maíz, la dieta de los ratones de ciudad era variada, muy diversa. Entonces, nuevamente, identificar, reflexionar, problematizar, reconocerse a sí mismo cuál es su estado y sus oportunidades de salud. Y bueno, asimismo, la lectura también nos permite, aquí lo vemos muy claro, en una fábula, pudimos contactar a través de la lectura de esa fábula con otras posibilidades, con otras opciones, con algo que no habíamos a lo mejor imaginado, que justamente es el tema en preescolar, imaginar, en primaria, enriquecer la realidad y en secundaria, desarrollar la identidad por oposición y por crítica de su propia postura. Entonces, a nivel primaria, la lectura tiene que ayudarnos con todo lo anterior a enriquecer la realidad, justamente problematizar y visibilizar lo que antes no había sido observado. Y bueno, en esta cuestión de las artes y las expresiones estéticas, también validar todas aquellas expresiones que no sean justamente las de los grandes museos de las ciudades, las del Museo del Louvre con sus obras de arte que nadie discute, que son maravillosas, pero eso no significa que valen menos las artesanías de la comunidad en donde está nuestra escuela, por ejemplo, ¿no? O las expresiones artísticas de la fundación, ¿no? De nuestra ciudad. Y bueno, para finalizar esta fábula, solo quisiera decirles que obviamente todos los ratoncitos de campo quisieron ir al centro comercial, a la ciudad, y al ir al centro comercial, pues ellos no tuvieron la precaución que tenía papá o que tenían la familia de ratones y que todos salieron en bola. Cuando todavía había gente en el supermercado, invadieron la salchichonería, mordisquearon chocolates, se comieron los quesos, las señoras gritaron en el centro comercial, el gerente salió, amenazó con que esa noche iban a fumigar y el papá ratón, al darse cuenta del inminente peligro que ahora venía, pues decidió que era momento de que todos, tanto los ratones de campo como los de ciudad, debían de agarrar el primer camión que fuera con rumbo al campo. Y pues así fue, como vivieron muchos años todos juntos en la troje, cuidándose de la lechuza y comiendo maíz 3 veces al día. Aquí yo les preguntaría, ¿qué tiene que ver esto con el codiseño? Me parece que a los ratones les faltó colegiar la decisión.
Les faltó contextualizar. Cuando el ratoncito de ciudad les dice cómo es el centro comercial, no les ayudó a contextualizar que hay que salir con cuidado, que no hay que salir todos en montón de día cuando hay clientes. No les planteó bien cómo era la situación en la ciudad. Y pues afectaron a toda la comunidad, que al final de cuentas es lo más importante para los ratones, la comunidad y lo que van a comer. Disminuyeron su dieta teniendo la posibilidad de comer de todo, se quedaron comiendo maíz, lo de siempre, lo automático, lo que está en su zona de confort y cuidándose de la lechuza. ¿Por qué? Porque no supieron hacer un codiseño colegiado, que es de lo que venimos hablando. Y bueno, aquí nuevamente, el programa sintético que nos habla de hechos universales, de conocimiento que ya fue avalado a nivel universal, global y por lo tanto nacional también, tiene que comenzar un proceso de apropiación para que los contenidos nacionales sean contextualizados y en el programa analítico por escuela nos basemos de verdad en un contexto real, en un problema ya planteado en el programa escolar de mejora continua y desde allí generar proyectos. Pueden ser por campos formativos, por grados, puede ser un solo proyecto por toda la escuela primaria y así llegar a la planificación didáctica del docente. Después habrá momentos cuando ya tengamos como muy bien asimilado todo este proceso, muy bien apropiado, en donde cada planificación seguramente va a aportar para mejorar el programa analítico de cada escuela y a su vez los proyectos. Pero ahorita hay que hacer este primer ciclo por primera ocasión y ya una vez que lo tengamos bien trabajado, por eso ahorita están los pilotajes, las pruebas piloto, el hacer estos pininos antes de que comience el siguiente ciclo escolar y de esta manera tener como muy bien ensayado esto, ¿no? Contextualizar, proponer proyectos por escuela y de ahí se derivan las planificaciones de cada docente. Y bueno, este nuevamente es otro ejemplo. Hablábamos de una problemática que era a lo mejor las necesidades alimenticias de los alumnos, otra problemática que eran las cuestiones de violencia, una más que yo creo que está en todos los centros escolares, el rezago relativo a las habilidades básicas de lectoescritura, de cálculo matemático. Me parece que ese está en todos los programas escolar de mejora continua o en la gran mayoría y es prioridad además. Entonces, recordemos que la problemática son como todas estas juntas, ¿no? Que nos afectan. Todas están en el contexto de nuestro PEMSE, pero de allí, como colegiado, podemos elegir un problema. De allí se va a derivar, por ejemplo, que por campo formativo desarrollemos un proyecto y ese proyecto dará prioridad a ciertos ejes, como ya lo hicimos ahorita en el ejemplo de la fábula de los ratones de campo y de ciudad, y decir, bueno, como que sí me coincidía con todos los ejes, pero le apuesto más al de interculturalidad crítica y el de igualdad de género. Creo que esos dos son importantes. Ah, bueno, entonces esos dos ejes quedan priorizados en el proyecto y por lo tanto quedan planteados en el objetivo. A su vez, los rasgos del perfil de egreso que con mayor énfasis deseamos atender, ya en otros proyectos pues iremos variando a otros rasgos, ¿verdad? Para al final balancear y alcanzarlos todos. Y así es como al final, una vez que ya se tiene todo el plan colegiado de toda la escuela, por último, llegamos a la planificación de cada docente por asignatura y que no tendría que estar fragmentada, ni es un trabajo aislado ni separado, ¿verdad? Ni tiene que seguir la secuencia del libro de texto. Para concluir entonces esta charla, yo les diría que pues sí hay elementos importantes que ya el plan sintético nos menciona, que deben de estar en la planificación tanto del proyecto colegiado como de la planificación individual de cada maestro. Y podríamos decir que la problemática, es decir, como la descripción del contexto en general, el problema en particular que queremos atender, que nos debe coincidir ya con nuestro PEMSE, el campo formativo, es decir, las asignaturas que van a aportar desde sus contenidos para este proyecto, los ejes que se van a priorizar, los rasgos del perfil de egreso que más se van a fortalecer en el proyecto, los contenidos de cada asignatura que van a ir vinculándose, que van a ir alimentando el proyecto, la progresión
o el desarrollo de los aprendizajes que sabemos que parten de una experiencia, de una acción, de un diálogo y que de ahí surge esa motivación, ese interés del alumno. Las fases del proyecto que casi siempre es problematizar. Una vez que se problematizó, planear qué se va a hacer, llevarlo a cabo, evaluarlo y difundirlo. Y justamente esas fases pues se repiten en cada proyecto y se le puede dar la duración que cada uno de nosotros considere tanto en su planificación individual como la que se acuerde en colectivo. Y pues la evaluación con lo que ya venimos viendo, ¿no? Evaluación formativa, constante. Y cierro con el último cuento de ratones, ya para que sea el cuento de irse a dormir. Las comadrejas y los ratones siempre tenían pues una pelea constante, un enfrentamiento en donde obviamente las comadrejas salían ganando y se comían a los ratones. Un día los ratones se dieron cuenta que era importantísimo observarlas y saber en qué consistía su éxito. Y vieron que tener líderes era la clave. Así que los ratones nombraron algunos líderes para que ellos pudieran hacer los planes y pudieran ayudarlos a ejecutarlos todos juntos, colegiados, tomando decisiones en colaboración. Entonces, al nombrar a estos líderes, nunca se imaginaron que en lugar de concentrarse en los detalles importantes del plan y sobre todo en la estrategia para ponerlo en marcha, los líderes se sintieron tan halagados con el puesto que se ataviaron, se pusieron cuernos, coronas, adornos en su cabeza para distinguirse del resto de los ratones. Y entonces, aunque sentían una gran responsabilidad los líderes, en lugar de reunirse y planear la siguiente batalla contra las comadrejas, decidieron gastar el tiempo arreglándose y con capa y con corona y con cuernos se dirigieron al campo de batalla. ¿Qué creen que pasó? Cuando atacaron las comadrejas, todos los pequeños ratones que no eran líderes corrieron por donde pudieron, no había un plan, solamente ejecutaron como el instinto les dijo, les dio a entender, se colaron por los rincones, por los pequeños recovecos, llegaron a las madrigueras, pero los líderes no. Los líderes se quedaron atorados al querer entrar por las rendijas porque traían los grandes cuernos y la corona. Y al quedarse atorados, se los devoraron las comadrejas. ¿Qué nos enseña este último cuento? Que jamás hay que perder de vista qué es lo más importante. Y de acuerdo con lo que hemos platicado el día de hoy, lo más importante es colegiar la toma de decisiones para construir el programa analítico. Que estas decisiones estén basadas en la información y en problemas explícitos en nuestro programa escolar de mejora continua. Que la construcción del programa analítico y la generación de los proyectos permitan lo más importante, que es transformar nuestro contexto y transformar en serio, no como una simulación ni como una palabra que está de moda políticamente, no, transformar porque esa justamente es la misión de la que hablaba hace rato el maestro Manuel Ortiz, que decía que las oportunidades son para valientes. Pues sí, como esta, de tomar nuestra autonomía para transformar nuestro contexto y sobre todo abrir esas puertas que nuestros alumnos jamás van a poder abrir si no los acercamos a ellas y si no ponemos en marcha esas bisagras. Muchas gracias. Maestra Sandra, pues muchas gracias por su participación, como siempre. Es un gusto escucharla. Es un gusto contar con su presencia, siempre tan enriquecedora y con esa claridad expositiva que usted tiene. Muchas gracias por su participación y pues bueno, pasamos a la ronda de preguntas. En este momento tenemos dos preguntas que nos gustaría que atendiera a continuación. La primera es respecto a qué aspectos se pueden considerar para que la contextualización no corra el riesgo de aumentar una brecha entre distintos sectores o regiones del país o dentro de un mismo estado o municipio. Sí, justamente yo creo que lo observamos cuando estamos haciendo un trabajo de
consejo de zona y cada escuela tiene sus perspectivas, sus situaciones particulares de acuerdo a su ubicación y de su población, ¿verdad? Sin embargo, creo que aquí lo importante es ese diálogo entre lo particular y lo general, en donde podamos encontrar ese punto medio, ese punto de encuentro en el que no abandonemos las generalidades, lo universal, lo que nos une, en el caso de Guanajuato, lo que nos une como estado, lo que nos une como zona, en el caso de la zona 153, por ejemplo, y cómo eso que tenemos en común no se va a desatender, eso que tenemos similar se va inclusive a fortalecer sin dejar de lado la atención de las cosas importantes, particulares y distintas que tiene cada uno de nuestros centros escolares. Poniendo el ejemplo de la escuela que tiene una situación de alimentación, a lo mejor en toda la zona no hay otra escuela cuyos estudiantes estén sufriendo de desnutrición. ¿Tiene que dar ese énfasis y esa atención con su proyecto de la Fundación de León? Sí, sí tiene que presentar otras alternativas de nutrición y de platillos, pero no va a descuidar la historia, no va a descuidar las habilidades de lectoescritura, no va a descuidar los contenidos relativos a las ciencias exactas, ni a la matemática, ni al cálculo. Eso es lo que les va a abrir oportunidades a nuestros estudiantes si quieren ir a otros lugares, no solo de Guanajuato, del mundo, pero a su vez tiene que solucionarse lo que les está impidiendo, que es en este caso la desnutrición y que es un problema particular. No sé si con eso, con este ejemplo a lo mejor puede aclararse un poco esa idea de no desatender lo particular y lo que estamos todos unidos, pues sí, no, es lo similar, es lo universal. Y así es, yo creo que sí hay claridad respecto a que en cada escuela hay situaciones prioritarias a atender, o sea, que al final de cuentas, pero que todos vamos caminando con los mismos programas de la mano, o sea, que vamos caminando con nuestro programa sintético y analítico, entonces no nos vamos a salir de la ruta porque ya hay un plan, no hay un plan. Lo que vamos a hacer es justamente contextualizar y atender a las verdaderas necesidades, porque no es que no sea importante la lectura y la escritura, son muy importantes, pero si en una escuela es más importante primero la nutrición desde este sentido de equidad y de vida saludable, porque pues en mente, en cuerpo sano, mente sana, ¿no? Entonces no se puede atender a una buena educación académica si no se fundamenta lo básico, ¿no? Que es la salud y la alimentación. Creo que eso queda muy claro. Muchísimas gracias, maestra. Y por último, la siguiente pregunta nos preguntan sobre el codiseño. No- Nos preguntan, ¿ciertos? ¿Deben de trabajarse durante todo el ciclo escolar, o sea, como una especie de PEMSE? O bien, si es a criterio del Consejo Técnico Escolar. ¿Cómo se trabaja esta parte del codiseño? Sí, en este momento, pues el calendario lo marcaba muy claro que hay 3 momentos, ¿no? En agosto en el intensivo, enero en la semana que acabamos de vivir y viene un momento de socialización de resultados de las pruebas o de los ejercicios de pilotaje que estuvimos haciendo en junio. Sé que hay escuelas piloto que por ende van a realizar el trabajo de pilotaje, pero a nadie nos viene mal ir haciendo estas pruebas, este ensayo y error y compartir los logros o los obstáculos que vivimos para entonces en junio intercambiar experiencias exitosas, errores también y pues fortalecernos para cuando venga el inicio del siguiente ciclo escolar. Sin embargo, es algo que va decidiendo también el colectivo docente, es un trabajo colegiado. Mm, Justamente la maestra Betania es la directora exitosa de la que les hablaba y en un diálogo muy interesante ella me comentaba que ella sí, cada oportunidad que tiene con su colectivo docente es para trazar esos proyectos que se van a ver a lo largo del mes, en el caso de las reuniones de CTE, que son aproximadamente cada mes, ¿no? Entonces, cada oportunidad que tengamos es un buen momento para trazar la línea de esos proyectos en donde se codiseña cómo dar solución al problema que estamos focalizando. Sin embargo, no hay una regla, sí se puede calendarizar y creo que ahorita estamos a buen tiempo
para en junio ya tener los primeros resultados que podamos compartir, para entonces sí agarrar más fuercita y empezar con todo el próximo ciclo. Muchas gracias. Creo que queda claro o sea, que los proyectos que hacen los docentes, pues claro que tienen que estar vinculados con el programa escolar de mejora continua. No son opuestos, sino que más bien son pues complementarios, ¿no? Maestra Sandra, muchísimas gracias por sus aportaciones. La felicitan en el chat y pues de manera particular también la felicito y le agradezco mucho su participación y que haya respondido las preguntas de nuestro auditorio. Estamos seguros que todas sus palabras pues apoyan nuestro trabajo didáctico en las aulas. Muchísimas gracias y para todos los que solicitan la presentación, se las compartiremos. Asimismo, la grabación quedará en la plataforma y el día de mañana muy probablemente la podrán volver a consultar o a compartir con su colegiado, con su colegio, próximo Consejo Técnico Escolar. Pues bien, no me queda más que darles las gracias a todos por su participación. Les recordamos que en la plataforma pueden encontrar toda la información del diplomado. Los invitamos a que analicen el módulo 0, que puedan reconocer todos los elementos que tenemos en la plataforma para crear un curso, pues el curso es muy amigable y muy didáctico, pero creo que si estamos preparados para lo que nos presenta la plataforma, podemos llevarlo de una manera pues más sustancial. Asimismo, les recuerdo que los tutores están para acompañarlos, para apoyarlos en este diplomado, que si tienen algún problema con la plataforma, contamos con la mesa de ayuda. En el chat se estuvo compartiendo los teléfonos de la mesa de ayuda por si alguien todavía tiene alguna dificultad técnica o no ha sido contactado por su tutor. Agradecemos su participación. Esperamos que este diplomado nos pueda colaborar en la toma de decisiones colegiadas como maestros, como escuela. Agradecemos a todas las autoridades educativas aquí presentes, a la doctora Rosa Irene, a la maestra Sandra por habernos compartido sus ideas, a los directivos y supervisores que también nos hicieron el favor de acompañarnos y al maestro supervisor de la zona 153, al maestro Manuel Ortiz, por esta visión y este apoyo a su colectivo, que sin duda, pues de ahí empieza el codiseño, ¿no? Desde estas visiones estratégicas que ponen en el centro estas situaciones, estas necesidades que los docentes tenemos de formarnos y pues bueno, ahí está colaborándoles con toda esa intención y entusiasmo. Felicidades, maestro, por esa visión. Pocos la tienen. Y pues bueno, no me queda más que despedirme, agradecerles a todos su participación y les cedo el micrófono a la doctora Rosina Irene o al maestro Manuel si quieren compartirnos algo. Muchas gracias, es todo de mi parte y pues buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias a todos, que descansen y pues feliz inicio de diplomado. Gracias, maestro. Gracias a todos.